Hola gente, ¿cómo están? En este video les voy a contar hasta el último detalle acerca de uno de mis auriculares favoritos, los Beyerdynamic Tesla T1. Es un video un tanto fuera de serie, si se quiere, porque son unos auriculares que cada vez son más difíciles de conseguir, pero creo que tienen unos puntos fuertes que vale la pena mencionar. Entonces, además de mostrarles en detalle los T1, como hago siempre con los auriculares, vamos a compararlos y vamos a hablar también de otros modelos, sobre todo de los HD800S y también de los Beyerdynamic DT880. Vamos a hablar un poco también o mencionar algunos AKG en las comparaciones, así que creo que va a estar bueno. También vamos a comparar un par de gráficos de respuesta de frecuencia para no perder la costumbre y bueno, algunas cosas más también. Así que si tienen ganas de meterse un rato en este mundo del audio de alta fidelidad, no se lo pierdan. Para los que no estén en tema, los Beyerdynamic T1 son los auriculares abiertos tope de línea de Beyerdynamic. En este video vamos a hablar específicamente de la primera generación, que son auriculares que tienen algunas particularidades que no se encuentran en igual medida en otros modelos y que por la presencia de las nuevas generaciones son unos auriculares que son cada vez más difíciles de conseguir. Aún así, por el hecho de que estén algunos modelos más nuevos, si uno los puede conseguir usados en buen estado o uno los llega a conseguir de un distribuidor que le quedó algún par nuevo, quizás puede conseguir un precio atractivo. Más adelante seguramente haré un video de mis Tesla T1 de segunda generación. Y aprovecho a contarles que no hace mucho salió la tercera generación de los T1, que hasta el momento no los tengo, pero bueno, más adelante veremos. Sigamos adelante y como les decía, los T1 son auriculares abiertos. A Beyerdynamic le gusta llamarlos semiabiertos porque el diseño en realidad no es tan abierto como por ejemplo, no sé, un Sennheiser HD650, pero a los fines prácticos es un auricular abierto. Suena como auricular abierto, está abierto y no provee ningún tipo de aislación útil del exterior. Así que son auriculares diseñados para ser utilizados en lugares bien silenciosos. Como muchos se imaginarán, los T1 están fabricados en Alemania. Beyer, a partir del DT770, de ahí en adelante, casi todos los auriculares los fabrica en Alemania. Los T1, si me acuerdo bien, se presentaron en el 2010 y heredan el diseño de los DT880, pero es un auricular que se ve y se siente más lujoso, podríamos decir. O sea, tiene otros materiales, un poco más cuidado, un poco más de detalle y también un poco más de diseño en algunas cosas, entonces se aleja de ese estilo más profesional del DT880 y llega a un producto que es un poco más lujoso. Después es un auricular que además tiene unos nuevos drivers respecto a los 880 y tiene también los drivers posicionados en ángulo, que bueno, ya vamos a estar viendo esto en detalle y vamos a estar hablando un poco de qué es lo que hacen los drivers en ángulo con el sonido. Con esto el T1 aparece en un buen momento y con buenas herramientas, creo yo, para hacer frente a los Sennheiser HD800 que habían salido más o menos por la misma época y bueno, desde entonces han sido uno de sus principales competidores. Como de costumbre, veamos muy rápidamente cómo están construidos y después ya nos podemos hablar de cómo suena. Para empezar, es un auricular con un formato clásico de Beyerdynamic. Quien haya tenido en sus manos un DT880 encontrará muy familiar al T1, tanto por su diseño como por sus dimensiones. O sea, es muy parecido en este sentido. Es un auricular simple y sólido. Realmente desde mi punto de vista no le sobra nada, no le falta nada tampoco. A alguno le puede llegar a parecer un auricular cerrado, pero en realidad el T1, como les decía, tiene internamente un agujero abierto en la parte central que habría que desarmarlos para verlo. Y luego tiene un material que sí se ve que permite la entrada y salida de aire, por lo que el diseño es abierto o semi-abierto. Constructivamente tenemos una combinación de piezas de aleación de aluminio mecanizadas por razones estéticas y también de reducción de peso, combinadas con piezas plásticas de muy buena calidad y excelente tacto. Tiene una vincha
bien acolchonada, revestida en cuero, de muy alta calidad, se ve y se siente de muy alta calidad, pero al mismo tiempo yo la encuentro un poco más delicada que la vincha del T1 de segunda generación. ¿Qué más tenemos? Las almohadillas son extremadamente suaves en todo sentido, son bastante fáciles de sacar y bastante difíciles de volver a poner, quedan avisados. Y tienen, como pueden ver, un diseño perforado en la parte de atrás, por lo que son muy abiertas en términos acústicos. Tenemos un ajuste de tamaño que, para ser sincero, no es la gran cosa y tiene mucha tendencia a volver a la posición más pequeña si no los tenemos puestos. Visto desde una perspectiva muy positiva, el ajuste no ofrece casi ningún tipo de esfuerzo y obviamente una vez que uno se los pone ya se queda. Y bueno, entonces funcionalmente no es que tenga grandes críticas para esto, pero si uno está pensando en obtener un ajuste alemán de alta precisión para disfrutar la solidez de cada clic, definitivamente no va a ser posible con los T1 de primera generación. Capaz que los primeros 10 días, pero en general todos los T1 de primera generación que vi funcionan así. Después, como ya se los adelantaba en la intro, tenemos los drivers en ángulo, un diseño realmente muy atractivo y también funcional desde un punto de vista acústico. El material, tanto en la parte superior como en la parte que rodea al driver, tiende a ser un poquito más ruidoso de lo habitual durante el roce con el pelo. Sí, es algo que se vuelve evidente cuando uno se los pone o se los saca. Cuando uno está quieto escuchando música, el auricular no se mueve y entonces este ruido del roce no existe. Por último, el cable de los T1 primera generación, que más que profesional les diría que es casi militar. En general resulta un poco sobredimensionado y el jack va en la misma línea. Es un Neutrik de excelente calidad, medio grande también. A esto se suma que es un cable fijo, así que no es el cable más amigable que van a encontrar en un auricular. Como les decía, el auricular a mí me gusta muchísimo, el diseño que tiene es simple, funciona bien, sí, y es extremadamente cómodo. Lo encuentro incluso más cómodo que los de T880, que ya son auriculares que consideraba cómodos. La vincha es muy suave, las almohadillas también, la fuerza de ajuste es justa para un calce bien confortable, así que es un auricular que yo personalmente encuentro comodísimo. Lo único que se puede mencionar es tratar, como el cable es grande y medio pesado, no cargar con todo el peso del cable. Si uno lo tiene en el bolsillo o apoyado sobre una mesa o lo que sea, ya está, no hay problema, y es un auricular realmente comodísimo que lo he podido usar horas y horas y nunca me ha molestado en lo más mínimo. Pasemos a hablar de cómo suenan, y para poner las cosas en contexto, los T1 son unos auriculares que tienen un sonido espacioso, tienen un sonido preciso, que es cercano a la neutralidad y de muy alta resolución. Pero al mismo tiempo no son auriculares que tengan un sonido muy seco ni sobreamortiguado. O sea, si uno los compara con un DT880 o con un Sennheiser H800 o con una KGK 701, por ejemplo, el T1 tiene un sonido que es un poco más cálido. Después, en términos de espacialidad o tridimensionalidad del sonido, el T1 da un salto importante respecto a los DT880. No es esto para decir que los DT880 no tengan un buen soundstage, ¿sí? Si uno escuchó solo los DT880, o incluso habiendo escuchado los T1, uno vuelve al 880 y es un auricular que tiene un buen soundstage y tiene buena espacialidad. En ese sentido el auricular es bueno, pero si uno lo escucha con el T1 al lado, bueno, nos damos cuenta de que el T1 está, sí, les diría 2 escalones por delante. Esto tiene que ver con los drivers nuevos, con la acústica propia del auricular y también con el hecho de que, como les mencionaba, los drivers de los T1 están posicionados en ángulo, entonces producen el sonido de una manera ligeramente más frontal respecto a los drivers rectos de los DT880, y esto favorece también la percepción de la escena sonora. Si bien el soundstage de los T1 no llega a tener la expansión lateral, sobre todo, pero la expansión en general que tienen los Sennheiser HD800 y H800S, bueno, comparado con la gran mayoría de los auriculares abiertos que hay en el mercado, los T1 son unos auriculares que tienen una escena sonora amplia. Quizás incluso uno podría llegar a decir que la escena sonora es un poquito menos distante que la de los HD800 y HD800S, y esto con algunas grabaciones resulta también favorable. Si yo les dije, de un modo, haciendo una analogía en el video de los HD800S, que por momentos puede sentirse el sonido
como que estamos escuchando música al aire libre. Bueno, esto con los T1 no pasa en mucha menor medida, y el sonido es más parecido a estar escuchando en un pequeño teatro o en un pequeño bar según la grabación. Hablando un poco más del balance tonal que tienen los T1, son auriculares que yo los percibo ligeramente cálidos. Esto es una apreciación que yo hago comparando con otros auriculares que persiguen un similar estilo de neutralidad, es decir, comparándolos con los DT880, con los H800, con los K701, K702, con los FIO FA1, por ejemplo. Los T1 son ligeramente cálidos. Desde ya, ni los T1 ni ninguno de los que mencioné antes son auriculares que les van a dar bajos ultra potentes ni nada por el estilo. Son auriculares que uno los tiene que elegir si uno está buscando un sonido espacioso, un sonido aireado y un sonido bien detallado. Con esto claro, los T1 para mí, desde mi punto de vista, lo que han intentado hacer es modificar lo menos posible el sonido de los DT880 de 600 ohm o de 250 ohm, que es parecido, pero lo suficiente como para que el sonido sea más natural, con un rango más amplio de grabaciones. Entonces el T1 tiene diferencias sutiles aquí y allá respecto al DT880 que ahora vamos a estar viendo, pero bueno, las suficientes. Esto se combina con mejor resolución y mejor espacialidad que en el DT880, y entonces el sonido que se obtiene es realmente muy interesante. Acá podemos ver un gráfico comparativo de respuesta de frecuencia entre mis DT880 de 600 ohm y mis Tesla T1 primera generación, que son los que estamos viendo en este video, igualados a un volumen que en mi experiencia refleja bastante bien las diferencias que después se escuchan. Como pueden ver, las diferencias son sutiles, pero contribuyen a un sonido que al final del día se percibe bastante diferente. Los medios bajos y bajos siendo ligeramente más presentes en los T1, y las frecuencias altas, sobre todo en el entorno de los 5500 Hz, siendo más suaves en los T1, que esta es una diferencia que también tienen los T1 estos respecto al Sennheiser HD800, que sigue una curva en este rango similar al DT880. Con todo esto dicho, para mí el punto más fuerte que tienen estos T1 y que es difícil de describir en algún sentido es que tienen una forma de resolver el detalle con una pureza que realmente es algo increíble, ¿sí? Es como ver una foto a la que le podemos hacer todo el zoom que querramos y nunca vamos a llegar a ver el píxel, porque la foto no está hecha de píxeles, sino que es un continuo. Bueno, es algo así, o sea, es un auricular que resuelve el detalle fino, la textura del sonido de manera magistral, o sea, con mucho detalle, pero al mismo tiempo de una forma muy fluida y continua. Bueno, es un comentario, ¿sí? No sabía si incluirlo en el video o no, pero esto es algo sutil y me parece que es una característica que lo diferencia a este auricular y que no ha dejado de sorprenderme. Es un auricular que lo tengo como hace 5 años y me siguen sorprendiendo porque quizás estoy escuchando algo y estoy esperando que lo resuelva de una forma y lo resuelve mejor, o sea, supera las expectativas. Y bueno, siempre es un placer escuchar esa capacidad que tiene este auricular para presentar el sonido y resolver el detalle en las grabaciones. Tema para mencionar: las frecuencias altas de los Beyerdynamic, que son siempre un tema controversial, sobre todo a partir de los DT770 para arriba. Si leen en internet o si ven videos, a tarde o temprano van a llegar algún comentario de que los agudos de este tipo de auriculares son muy enfatizados, que son molestos, herramientas de tortura o lo que sea. En mi experiencia esto no es así. O sea, yo tuve DT990, DT880, T1. Yo no lo encuentro así realmente. Después, como siempre, uno tiene que ver quién está dando la opinión, pero sobre todo qué está escuchando, a qué volumen. Porque quizás si uno agarra un DT990, ¿sí? Esto que digo aplica a muchos Beyers, ¿sí? No solo los T1. Si uno agarra un DT990 y escucha una pista de rock que está comprimida, que tiene unos agudos fuertes, si uno lo escucha a muy alto volumen, pues puede ser que a uno le moleste el sonido. Pero si uno pone el volumen a un nivel más moderado, más saludable, y escucha una pista que tiene un rango dinámico razonable y unos agudos un poco más limpios, bueno, la experiencia va a cambiar mucho, ¿sí?
¿Que Beyerdynamic ha preferido tunear sus auriculares con agudos más vale brillantes que oscuros? Sí, es así. Pero nada del otro mundo, ¿sí? No se imaginen, no se dejen llevar por estos comentarios que a veces parece que el auricular va a ser como les digo, una herramienta de tortura, y la realidad es que nada que ver, ¿sí? Son auriculares que tienen los agudos, para el que le gustan los agudos presentes, claros, detallados y limpios, ¿sí? Un poquito más enfatizado que neutros sí puede ser, como tantos otros auriculares, pero bueno, quería decirles eso para que lo sepan. Bueno, ¿qué música se puede escuchar con los T1 estos de primera generación? Rápidamente, para mí es un auricular todoterreno, ¿sí? Siempre y cuando a uno le guste el estilo de sonido que tienen, que es variado, detallado, es un auricular todoterreno. Se puede disfrutar con mucha música. Es un auricular que yo lo uso para escuchar música clásica, ópera, pero también lo uso para música electrónica, y es un auricular que tiene extensión tanto en bajos como en agudos, y creo que sí, que es un muy buen todoterreno. Más todoterreno que un DT880 o que un K701, por ejemplo. Un tema que me parece importante y que es general, ¿sí? No solo de los T1 primera generación. Auricular perfecto, ¿sí? No existe. A mí estos auriculares me encantan, pero auricular perfecto no existe. Lo digo porque a veces puede pasar que uno, en el afán de seguir el camino de prestar atención a la calidad de sonido, uno se embarque en tratar de encontrar el auricular perfecto y se va a llevar una frustración atrás de otra, porque el auricular perfecto no existe. En parte porque uno cambia un poco según el día, cómo prefiere escuchar. Quizás uno está cansado y prefiere escuchar de una forma, y en otro momento uno está descansado y no. O según el género, a uno le gusta escuchar de distinta manera, pero principalmente porque las grabaciones cambian muchísimo. No es lo mismo algo grabado en algo soft rock grabado en los 70 que algo grabado hoy en día, o que una pista de música clásica, algo de un sello normal, algo de un sello muy audiófilo que quizás graba de otro modo. O sea, hay una variedad tan grande que quizás lo que hace el auricular, que hace que una grabación nos parezca que suena perfecto, bueno, otra grabación no. Entonces el auricular perfecto no existe. Y el auricular suena, este auricular suena y suena muy bien. El Sennheiser H800S, por ejemplo, suena muy bien. Hay otros que suenan y suenan muy bien. Y después uno lo que hace, si uno quiere tratar de transmitir o de analizar ese sonido o esa experiencia que brinda, uno divide el sonido en algunas variables, como decir, la escena sonora, el nivel de control en los bajos, etcétera, etcétera. Y quizás algún auricular hace mejor alguna cosa y otro hace mejor otra, y entonces depende qué es en lo que uno se concentra, es a la conclusión a la que va a llegar. Por eso no tiene mucho sentido que nos pongamos a discutir a ver si es mejor el H800S o el T1, porque son auriculares que tienen algunas características diferentes, y va a influir en la música que estemos reproduciendo, y va a influir cómo nos guste escuchar a nosotros. En particular, el T1 no tiene un sonido tan ordenado, tan controlado como el Sennheiser HD800S que estuvimos viendo hace poco, que es un auricular que tiene un sonido muy preciso y estricto. El H800S es como que el sonido se siente más amortiguado. En cambio el T1 es un poco más suelto. Yo les había dicho en el video de los H800S que tienen un sonido que se siente completamente libre de resonancias, que tienen un sonido que aparece rápido y desaparece rápido. Esa fue la forma que se me ocurrió de decirlo. Bueno, el T1 no es tan así, ¿sí? Es un sonido que, como que, sobre todo en las frecuencias medias bajas y bajas, como que tienen una presencia un poco más duradera, un poco más envolvente. Entonces, si uno está buscando un sonido que sea súper analítico, hiper controlado, bueno, el HD800 o el HD800S sería, desde mi punto de vista, un auricular mejor. Si uno busca algo más profundo, más quizás intangible, una musicalidad, una capacidad para transmitir el sentimiento de la música, bueno, a mis oídos, ¿sí? Mi experiencia subjetiva, digamos, yo considero que en ese sentido el T1 es todavía aún mejor que los Sennheiser HD800 y HD800S. Por eso, si yo tuviera que quedarme con un único auricular abierto, bueno, me quedaría con este.
Tema amplificación, bueno, los T1 son auriculares de 600 ohm, así que no son auriculares fáciles de amplificar, son auriculares bastante demandantes. Son un poquito más sensibles que los DT880 de 600 ohm, que es algo que Beyer publicitó en su momento, pero bueno, siguen siendo auriculares un poco más demandantes, digamos, que un Sennheiser de 300 ohm, como puede ser un H800S o un HD650. Después, a ver, para que tengan una idea así muy general, no hice la prueba y lo medí, pero si con el FIO X7 Mark II, con el HD800S alcanzo mi volumen de preferencia a 80, bueno, probablemente con el T1 va a estar en 88-90. Y con el DT880 de 600 ohm va a estar en 98, 100, ¿sí? Algo así, muy por arriba para que tengan una idea. Después, obviamente, es un auricular que tiene excelente calidad de sonido, que es muy revelador, permite distinguir entre distintos equipos, distintas fuentes. Y bueno, si uno lo puede combinar con un buen DAC y un buen amplificador para poder aprovecharlo, desde ya, eso es lo más recomendable. Y así llegamos al final del video, o al menos a la conclusión. Y como se habrán dado cuenta, los T1 son unos auriculares que me gustan mucho, que realmente considero que ha sido un placer tenerlos conmigo todos estos años. Los he disfrutado muchísimo y espero seguir disfrutándolos. Quien tenga oportunidad de probarlos o quien encuentre una buena oportunidad, es un auricular que sin dudas les puedo recomendar. Como siempre, si les interesa el audio de calidad, pueden considerar suscribirse al canal y activar las notificaciones para no perderse nada de lo que se viene. Comenten abajo si tienen ganas y nos vemos pronto en nuevos videos de Classy Talks.